En este caso nos hablan de una prevalencia del 50% de estafilococos en la vía aérea nasal. Eso significa que si estuviéramos a 100 personas que trabajan en el Hospital 12 de Octubre, 50 tendrían el estafilococo y otros 50 no lo tendrían, 50 enfermos y 50 sanos. Nos dicen que la sensibilidad del test es de un 80%, luego de esos 50 enfermos o 50 portadores de estafilococos, 40 darían positivo y por tanto tendríamos 10 falsos negativos. Y a su vez, como la especificidad es de un 80%, de los 50 sanos no portadores del estafilococo, 40 darían correctamente negativo y quedarían 10 falsos positivos. ¿Cuál sería el valor predictivo positivo? De todos los que han dado positivo, 50, ¿cuántos de verdad son portadores? ¿Cuántos de verdad están enfermos? 40. 4 de cada 5, 40 de cada 50. Y a su vez, ¿cuál sería el valor predictivo negativo? El valor predictivo negativo sería de todos los que han dado negativo, 50 personas, ¿cuántos de verdad están sanos? No son portadores, 40. Si comparamos estos resultados con los de la pregunta 2, nos fijaremos que el valor predictivo positivo ha aumentado de 8 de cada 26 a 4 de cada 5, mientras que el valor predictivo negativo, recordamos, 72 de cada 74 en la pregunta 2, ha disminuido 40 de cada 50. Consecuencia, cuando aumenta la prevalencia, aumenta el valor predictivo positivo y disminuye el valor predictivo negativo. Cuando hablamos de los parámetros de estudio de un test diagnóstico, podemos hablar de dos tipos de parámetros. Parámetros de validez interna y parámetros de validez externa. ¿Cuáles serían los parámetros de validez interna? Aquellos que solo dependen internamente del test, solo dependen del test. ¿Y cuáles son? La sensibilidad, la especificidad y sus homólogos, los falsos positivos y los falsos negativos. ¿Cuáles serían los parámetros de validez externa? Aquellos que dependen lógicamente del test, pero que además también dependen de las condiciones externas, de la prevalencia en la población en la que vayamos a aplicar el estudio. ¿Y cuáles son? Lo hemos dicho, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Y ante la duda, ¿cuál de estos parámetros es más útil? Los parámetros más útiles son los parámetros de validez externa, porque no solo me hablan de cómo es el test, sino que me hablan de la utilidad de mi test en una determinada población.